Buenos días a todos, este es el curso de AutoCAD. La idea general es reconocer los comandos básicos de AutoCAD. Nosotros vamos a trabajar realmente en esta parte del dibujo. Una vez que ya hayan instalado AutoCAD, eh, ustedes empezarán pues, a entender cómo la parte de texto o básico o de líneas o cómo utilizar las herramientas. Realmente ustedes inician y tienen que tener en cuenta esto. Cuando ustedes inician el comando, pues, Dios mío, ¿cierto? Ustedes inician el comando como tal, ¿m? Y van a encontrar esta barra. Nosotros por ahora vamos a utilizar solamente estos comandos para, como para quedar más fácil, lo vamos a utilizar solamente estos tres hasta empezar a completar esto. Y sobre todo, vamos a empezar a utilizar esta barra de herramientas que encontramos en la parte de abajo. Esta barra de herramientas son funciones que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana como parte del diseño. Y, por ejemplo, el hecho de que nosotros vamos a utilizar esta interfaz nos puede servir muchísimo eh, como para entender y comprender cómo funcionan las medidas en AutoCAD. Eso lo voy a hablar más adelante, pero quiero que vean esto para que no se confundan. Eh, Ustedes se dan cuenta que yo puedo elegir el ángulo, la distancia, el manejo como tal de las líneas, ¿cierto? Y en el teclado puedo escribir 100, ¿cierto? Y si yo presiono la tecla Tab, dentro del tabulado se ve como que dice encima de mayúsculas y que dice Tab, dos flechas hacia un lado y hacia el otro. Ahorita miramos si, a ver, dame un segundo, a ver si lo puedo mostrar, Escape, para salir del comando. Y aquí iniciamos con, entonces aquí está la tecla de Tab. Entonces, con esta tecla, entonces, como les decía, podemos iniciar acá y pues podemos decir, por ejemplo, 100, escribimos 100 en el teclado y el número de grados que queremos. Entonces, en este caso podemos tomar una de 15 grados y esto equivaldría a 100 unidades. Vamos a decir 100 unidades, no son metros, no son nada, por ahora, porque más adelante voy a empezar a explicar lo que son las medidas. Entonces, nosotros tenemos esta línea que ya sabemos que son de 100 a 15 grados, pero la forma más fácil de ver las medidas como tal de cualquier línea, entonces nos pasemos acá, nos paramos acá y él automáticamente nos dice que es de 165 grados, obviamente sentido antihorario, pero ya sabemos que 165 menos 180 menos 165, 180 sería totalmente una línea plana, menos 165 nos darían 15 grados y la distancia que nos muestra aquí en la parte de abajo es de 100. Entonces, esto es como una muestra de lo que podemos realizar y vamos a utilizar solamente el comando línea por ahora. Ya después empezamos a utilizar todos los comandos, pero a la hora de desarrollar las líneas, entonces nosotros tenemos un montón de comandos acá que hace una referencia con respecto al diseño de las líneas una sobre otra. Solamente estamos utilizando líneas, no voy a utilizar nada más. Y vamos a ver que nosotros podemos sacar estas líneas, por ejemplo, a 90 grados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me paro sobre la línea y él automáticamente busca. ¿Por qué? Porque estoy utilizando estos comandos que son punto final, punto medio, centro, intersección, extensión, perpendicular y intersección aparente. Entonces voy a quitar todo esto y entonces si yo ando sobre las líneas solamente me va a funcionar la mitad, pero no hay ninguna función adicional, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo,
yo por ejemplo utilizo punto medio, entonces vamos a utilizar ese básico. Entonces nosotros podemos andar de acá y buscar el punto medio de la línea. Entonces sí que ya empezamos a tener unos comandos que nos pueden utilizar ya para sin necesidad de utilizar regla ni nada, sino la parte de diseño nos va a decir los puntos medios de cualquier cosa que nosotros estamos utilizando. Entonces yo venía a este caso. Eh, en este caso, si yo me acerco a esos ángulos de 90, entonces él automáticamente, si se dan cuenta que sale una línea mostrándome dónde está 180, 90 grados, 0 grados, pues aquí 90 grados y 180 grados. Pero también la puedo modificar. Ingreso acá y le digo que es a 45, pues entonces se va a extender a 45 grados, eh, 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135, 180. Aquí es 135, así que lo tomo en sentido horario entre horario, entonces tiene que estar pendiente de restar y sumar. Generalmente no lo toma como base 180 para que no se pierda. Y 90 grados y 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos empezando a comprender cómo se maneja todo este conjunto de líneas, ¿cierto? Entonces, vamos siguiendo haciendo líneas. Entonces, punto acá, vamos a 0 grados, 0 grados, 0 grados, y de aquí hasta aquí, y completamos el dibujo como tal. Nosotros tenemos que garantizar eh, que la línea se una. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a utilizar los comandos como tal, por ejemplo, este punto final no lo utilizamos, nosotros a la hora de realizar los dibujos, por ejemplo, de este estilo, ustedes dirían que todo está unido, ¿no? Entonces yo me voy por acá, lo voy a amplificar. Esto para que lo vean claro, lo hice bastante bien. Sí. Pero en algunas oportunidades ustedes lo ven, pero no se conectan, por ejemplo acá. Sí, entonces este tipo de uniones realmente ya cuando vamos a aplicar otras funciones nos va a generar inconvenientes. Nosotros tenemos que garantizar que la unión de los puntos sea exacta. Para eso utilizamos estas funciones como referencias geométricas de lo que nosotros necesitamos. Igualmente nosotros podemos quitar el fondo, esto se llama un forzado, que es un forzado, entonces nosotros que queremos un snap, que es el fondo punteado, y solamente vamos a unir o generar líneas sobre cada uno de los puntos que nosotros estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una malla que solamente hay puntos de 1 milímetro por 1 milímetro, entonces nosotros solamente podríamos conectar las líneas entre 1 milímetro y 1 milímetro. Es decir, cada uno de estos cuadros, digamos, asumamos que es de 1 milímetro por 1 milímetro, y entonces podemos decir que, en caso este es de 10, pero nosotros solamente podemos unir estos puntos de 10 por 10. Si nosotros necesitamos utilizar medidas exactas, por ejemplo, en metros o en centímetros o en milímetros, pero nada más, para evitar, por ejemplo, una medida que sea de 10 centímetros, punto 32, de 10 centímetros, punto 32 milímetros, entonces podemos hacer que esto sea de 10 y solamente acepte 10 centímetros, para que todo nos quede según lo que nosotros necesitamos. Eh, ya estos comandos son para manejarlos en 3D, nosotros no vamos a utilizar ese tipo de comandos. Eh, entonces vamos aquí en punto medio, entonces por ejemplo aquí el centro, entonces nosotros ya vamos a empezar a utilizar círculos y aquí están todas las clases de círculos que hay y empezamos a trabajar con este círculo, vamos a cancelar el forzado, el snap model, pero le digo forzado porque siempre uno lo encuadra a manejar en ese tipo de, de puntos. Entonces nosotros podemos generar un círculo, ¿cierto? Y, por ejemplo, nosotros necesitamos sacar una línea entre este centro y este centro. Entonces llamamos la función que significa centro.
Y cuando lo vamos a construir, nosotros, mire, marcamos el borde y marcamos el borde y ya nos está marcando entre la línea, digamos otra vez entre el centro del primer círculo con el respecto al segundo círculo y empezamos a manejar ya como tal las referencias de los diseños o los dibujos que nosotros necesitemos. Obviamente hay, este es centro radio, esto es centro diámetro, entonces si nosotros decimos que esto mide 100, entonces nosotros realmente lo que estamos haciendo, si nos paramos acá y seleccionamos el centro, entonces nos está diciendo que el radio es de 50, porque nosotros estamos utilizando como el diámetro. Esa es por la razón que yo escribí 100 y el radio nos da 50 como las medidas estándar. Nosotros podemos tener círculos de 2 puntos, de 3 puntos, tangente, tangente, radio, tangente, 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 que eso lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es empezar a utilizar los comandos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces nosotros pues seguimos aquí entendiendo y comprendiendo lo que son los puntos, los cuadrantes, la intersección. Entonces vamos a utilizar en la referencia geométrica el cuadrante, este no lo vamos a utilizar por ahora, y la intersección. Entonces vamos de nuevo con el círculo, vamos a utilizar el círculo estándar que es este. Y entonces podemos utilizar una línea que vamos desde el primer cuadrante que está a 90 grados, uno que está a 180, uno que está a 270, otro que está a 360 y volvemos al centro porque estamos utilizando las referencias del círculo con respecto a esta figura. Entonces, adicionalmente, ¿cuál otra estamos buscando? Intersección. Entonces, nosotros podemos sacar una línea acá, ¿cierto? Vamos a sacar una línea que va hasta acá. Y nosotros podemos sacar una línea de la intersección. Así que aparece, si se alcanzan a ver bien. Ahí dice intersección de estos dos puntos con la intersección de estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, eso nos serviría a nosotros eh, para seleccionar esta línea. ¿Sí? Hay otro comando que no se ve y ustedes lo están tomando ahorita, que si yo presiono el mouse con el botón izquierdo y lo muevo hacia un lado, me sale azul. Entonces yo puedo decir que todo lo que toque es verde, todo lo que toque verde lo selecciono. Todo lo que toque, sí que lo muevo hacia un lado, pero si lo toco hacia el otro lado me sale azul. Miren, verá. Si yo lo muevo hacia un lado sale azul. Miren el principio. Azul, lo muevo para el otro es verde. ¿Qué quiere? ¿Qué diferencia es este tipo de selección que se utiliza? Este tipo de selección es todo lo que toque se selecciona. ¿Sí? Entonces, en este caso, la única línea que no estoy seleccionando es este. O si yo presiono una vez y lo muevo hacia un lado, me sale un rectángulo y es todo lo que contenga o todo lo que toque. Todo lo que toque. ¿Sí? Si lo mantengo presionado, me sale una línea como si estuviera dibujando, pero es solamente de selección. Entonces, pico una vez hacia este lado, es todo lo que contenga. Y hacia este lado es todo lo que toque. Entonces, si yo toque el círculo por el lado de arriba, pues obviamente solamente no me va a seleccionar todo, pero todo lo que tenga haya tocado en el dibujo lo selecciono. Igualmente, si yo tengo el mouse y yo muevo la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo, yo puedo alejar o acercar la imagen. ¿Sí? Si yo presiono el botón de la rueda, yo puedo manejar la imagen como quiera. Entonces ya con el tiempo van a empezar a soltar la mano con respecto al manejo de las herramientas de AutoCAD, como se muestra acá. Entonces, nosotros si tenemos aquí la parte de la línea, estábamos mirando, haciendo un resumen, la extensión, falta y la perpendicular. A ver, una línea perpendicular es una que está a 90 grados. Voy a sacar esta a 0 grados, pero yo puedo hacer una línea
¿cierto? Que salga de acá y que cuando llegue a, si el ángulo que aparece ahí en verde, ese es perpendicular y aparece escrito, y ahí me muestra una línea perpendicular con respecto a la línea. Esta es fácil, pero si por ejemplo yo quisiera saber una línea que salga de acá, que pase hasta acá, que sea perpendicular, entonces la cosa sería mucho diferente, porque ya realmente necesitaría calcular el ángulo y hacer la línea correctamente, pero este me facilita las cosas como tal. Entonces vamos en perpendicular, tangente. Entonces las líneas tangentes son aquellas que eh, dan la apariencia de que continúa la línea a cual tocan, para que les quede mucho más fácil comprenderlo. Entonces yo voy por acá, sé que ya me está afectando los demás. Entonces ya cuando generalmente utilizo estos comandos, yo quito todo lo que no necesito. El tablo de extensión, punto medio, estamos en tangente, y así, a ver si me da. Entonces si en el círculo que aparece ahí, ese es tangente. Entonces, como les decía, entonces si hay una línea que está girando, la estoy tomando como el círculo, da la apariencia de que continúa sobre la línea. Entonces simplemente es una línea que toca eh, la segunda línea. De todas formas da la apariencia que continúa de la línea, es una observación y les queda mucho más fácil entender lo que es la parte de líneas tangentes eh, con respecto al dibujo. Eh, ya siguiendo acá con respecto, estamos hablando de otras extensiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar una línea como esta, como tal, como esta. Y si se dan cuenta que me saca una proyección, como si continuara la línea, pero yo puedo hacer otra línea. Voy a borrar para que no se alcanzó a ver lo que hice. Entonces, selecciono una línea acá. Voy a sacar una línea. Entonces, si se dan cuenta que no tengo ninguna, entonces me voy por acá. Me voy con la extensión, ¿sí? Como se extiende la línea sin dibujarla. Y yo puedo decir que si es esta extensión y me devuelvo, y vuelvo y la recorto y vuelvo a la 1, entonces es la extensión de esto, da la impresión de que es una línea continua, pero realmente no lo es. Sí, entonces ustedes se podrán dar cuenta que no es complicado entender, sino que necesita ya un poquito más como de ejercicio de desarrollar esto. Entonces voy a saltarme un poquito lo que es arco, o lo podemos sacar, sí, más bien, lo que es arco. Las figuras básicas, lo que es movimiento, copia, rotación. Entonces, arco, entonces tenemos un arco de 3 puntos, primero, segundo, y cómo vamos a tomar la línea, cuánto es el radio que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces podemos decir esto, ¿sí? También podemos modificar la línea si la queremos, ¿sí? Generalmente eso se hacen eh, con diámetros o terminaciones de máquinas. Hay mucho uso para este tipo de línea que podemos hacer, pero es sencilla. Ya eso depende de lo que nosotros tenemos, sino la idea es que ustedes repasen cada uno de los comandos de 3 puntos, comienzo, centro y final, empieza en el centro de un ángulo. Entonces ya al desarrollar esto, al utilizar esta herramienta, eso lo vamos a empezar a profundizar más adelante. Entonces podemos utilizar, ya que es el rectángulo, entonces primera línea, segunda línea. Entonces podemos decir que esto vale 100, tab, esto vale 50, enter. Y yo puedo desarrollar esto así, de una forma mucho más fácil, sacando la línea. A veces se comete el error, venga, no, no salió.
Entonces ustedes pueden obviamente modificar los puntos, pero si ustedes seleccionan un punto, pues obviamente lo pueden modificar si necesitan y utilizan la extensión si lo quieren, como para que anda con respecto a un punto bien, pero la distancia entre A y B, ya explico. Entre este punto y este punto sea igual, pero pueden modificar la distancia que ustedes necesitan en cada uno de los ejes según lo que necesiten. Cada uno lo hace según lo que necesiten, pero la idea general es que ya pueden utilizar el rectángulo, pueden utilizar el polígono, entonces le preguntan aquí cuántos lados quiero, yo le digo 10, cuál es el punto centro, ahí les va diciendo todo, el punto centro va a ser este, inscrito o suscrito, o sea, exterior a un círculo o interior a un círculo, entonces digamos circunscrito y aquí empieza a generar el número de un semicírculo de 10 lados, ¿cierto? O ustedes pueden seleccionar de nuevo acá, le dice cuántos lados, le dice que 3, enter, selecciona el centro, circunscrito, entonces genera un triángulo, ¿sí? De 3 lados. Y ya empezamos a utilizar un poquito lo que son la parte de polígonos. Con respecto a los óvalos, entonces damos el eje principal y después generamos la distancia, ¿cierto? Entre el centro y el eje principal y generamos un óvalo. Esto pues como para que ustedes tengan conocimiento de cómo se maneja el AutoCAD, que es básico. Sí, entonces estos son los comandos que van a utilizar, los únicos que quedan por ahora. Entonces seleccionamos un círculo, seleccionamos mover, le pregunta qué va a mover, selecciona este, enter, ¿cierto? Mira, miran en dónde está el punto que van a mover, desde el centro hacia este lado. Le decimos moverse, seleccionamos el objeto, enter, lo ponemos desde acá y lo movemos hacia este lado. Es bastante sencillo, entonces seleccionamos este, enter, picamos acá y lo movemos hacia otro lado. Entonces también podemos hacer copia, entonces miren lo que dice, seleccionar objetos, seleccionamos el objeto. Ya lo seleccioné, le presiono enter. ¿Cuál es el punto base? Entonces seguimos el punto base desde aquí hasta aquí. Ustedes dirán que estoy leyendo. En la parte de abajo de los comandos, en la parte de abajo voy a seleccionar de nuevo copiar. Si notan abajo, dice selecciona en copy, selecciones objetos. Lo estoy hablando en la parte de abajo, o sea, aquí abajo. Entonces selecciono el objeto. Ahora le decimos encontró uno. Entonces seleccionamos, o sea, enter. Y especificar el punto base, o sea, el punto en el cual yo me voy a mover. Como yo había quitado esto, pues vamos a utilizarlo. Entonces el centro. Vamos acá, vamos en el centro. Especifique el punto a mover. Entonces sería acá, ¿cierto? Entonces yo puedo copiar las veces que necesite el círculo. Ujú. Y entonces ya podemos utilizar la parte de copiar, ¿cierto? Rotar en un círculo no se ve, entonces vamos a seleccionar esta línea y le decimos rotar. Entonces, ¿cuál es el objeto a rotar? Este, enter, y buscamos un punto base, ¿sí? Entonces podemos decir el punto medio y aquí podemos especificar el ángulo de rotación, ¿cierto? Entonces en este caso es 0, pero podemos decirle que es de 90 grados, enter, y genera 90 grados. ¿Sí? Entonces ya estoy utilizando el comando de abajo, entonces selecciono los objetos, enter, el punto base, digamos que el punto base ahora es este, y le digo que lo rote, ¿sí? Que dice 90, si yo presiono otra vez y está prescrito 90, pues generalmente gira 90 grados. Esto es así de sencillo, no es muy complicado de desarrollar. Entonces la idea es que esta vez empiecen a jugar con estas medidas. Entonces ya a la hora de escribir, entonces podemos decir que esto mide 100,
y que sube aquí 93, tap a 45 grados, después se va para acá, le decimos 100, tap a 135 grados, después de aquí entonces va a 100, ¿cierto? Tap, entonces esto debe ser 0 grados, no 180 grados, enter, y de aquí se supone que da perfectamente acá, pero como me equivoqué en el lado de acá, pues no da bien. Si yo utilizo, vamos para acá, utilizo extensión, si se dan cuenta que está armado, entonces yo puedo decir, me paro acá y me muevo un poquito acá, hasta que me dé la extensión del otro lado y ya garantizo que está 90 grados el código del error. Entonces ya no se nota las medidas como tal, pero así pueden hacer los talleres que se van a dejar. Entonces ya omitiendo todo esto, vamos a dejar esto con acotaciones lineales. Tenemos acá, aquí, dice que es de 100. Podemos utilizar este, que dice que es de 136.47, pero aquí también hay uno que es alineado. Entonces, vamos de acá hasta aquí y me dice que es de 100. Lo mismo este, finalmente utilizo alineado, que es mucho más fácil. De aquí hasta acá y delineado de acá hasta acá. Y necesitamos saber los ángulos también. Entonces, entre este ángulo y este ángulo, ¿cuánto hay? 50 grados. Ah, 90 grados, está bien. Entonces, ¿cuál fue la medida que me equivoqué? ¿Será acá? 135 grados. 135 grados. La medida fue acá, de 93 grados. Por eso me dio todo el dibujo mal. Pero como es de mano, hay algún inconveniente. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 90 grados. Y eso es todo. Entonces, con esto ya empezamos a trabajar este tipo de dibujos eh, para diseñar, por lo menos la primera semana, desarrollar todos los dibujos que se muestran y empezamos a implementar más herramientas. Cada vez que avancemos, yo utilizo las anteriores y agregamos más hasta completar todas las barras que estamos viendo aquí en AutoCAD, como la parte de diseño básico. Espero que les haya gustado y nos vemos más adelante. Muchas gracias.